Bueno, hermanos, ya ahí Madi me dio el pie para poder arrancar con el segundo Yo Soy de Jesús, cantando esa preciosa canción de Marcos Witt. Me acordé, un día tuvimos la posibilidad de ver a Marcos Witt en vivo, en Salto. Me acuerdo que fuimos con varios hermanos de la iglesia de Jung, y me acuerdo que el momento de esa canción fue muy especial. Y Madi estaba con el encendedor ahí, y es verdad, mucha gente usaba alguna vela, algún encendedor en esa canción, que tiene un toque muy especial. Justamente pensando en la idea de ese yo soy de Jesús, como ese yo soy la luz. Jesús es la luz del mundo. Pero antes de remitirme específicamente al pasaje donde Jesús hace alusión a eso, como Él, como luz, quiero ver cuál es el precedente dentro de este mismo libro, y me gustaría comenzar en Juan 1 y ver qué nos dice el autor de este evangelio en los primeros versículos, que son muy lindos, muy especiales, con una profundidad tremenda. Voy a leer acá en versión NBI. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Ya vemos en la presentación de Juan a Jesús esta mención. Nos va a decir: la vida era la luz de la humanidad. En Jesús estaba la vida, en Jesús estaba la luz. Y sigue este pasaje, dice: esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Lo primero que vemos de esta idea de Jesús como luz es el propósito de la luz. El propósito de la luz, que era Jesús, es la vida. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En la presentación de lo que era Jesús como el Verbo, que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios, Juan nos dice que ese Verbo era la luz, que ese Verbo era vida. El propósito de la luz de Jesús es traer vida. Y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y eso era válido en ese momento en donde Juan escribía este evangelio, y es válido hoy. En un mundo que vemos lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, lleno de pecado, las tinieblas no han podido extinguir la luz de Jesús. La luz de Jesús que resplandece en todo el mundo a través de sus hijos, a través de nosotros, a través de su iglesia, a través de esos misioneros que están dejando la vida en distintos lados del mundo. Esa luz resplandece aún en medio de las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla, ni van a poder extinguir esa luz. Y para empezar a ver lo que es Jesús como luz, lo pensaba en la luz apagada. La primera parte del mensaje es la luz apagada. Si seguimos en Juan, unos capítulos más adelante, vamos al capítulo 3, versículo 19. A ver, capaz Daniel, ¿te animás a leer Juan 3, 19? ¿Sí? Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y acá vemos la luz apagada.
Esta es la causa de la condenación, dice en versión NBI. La causa de la condenación del mundo, escuchen, es muy claro, Juan acá, dice que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. La luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, siendo luz para ese pueblo, siendo luz para la humanidad, pero dice, la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. La humanidad prefirió seguir con la luz apagada. La humanidad eligió, tuvo la elección de decir, nosotros no queremos esa luz, queremos seguir en tinieblas. Y es tremendo este pasaje porque acá nos habla el Nuevo Testamento de forma muy clara. ¿Dónde está la condenación? La condenación del mundo es que la luz, que Jesús vino al mundo, pero la humanidad lo rechazó. Prefirió las tinieblas a la luz. Y eso aplicaba en el tiempo de Juan y aplica en nuestros días. La luz de Jesús que está en todos lugares, el mundo la rechaza. El mundo prefiere andar en tinieblas. ¿Por qué? Dice, porque sus hechos eran perversos. Creo que en Reina Valera decía malas obras. ¿Cómo era que decía Daniel, perdón? Estoy con la NBI acá. Sí, dice malas obras. Obras malas. O malas Obras malas. Y todo lo malo que se nos puede ocurrir. Dice que la humanidad prefirió las tinieblas porque sus obras eran malas, porque sus hechos eran perversos. Creo que la humanidad no se quiere acercar a esa luz, porque no quieren verse tal cual son. No quieren mostrar todo lo que tienen oculto. Todas esas obras malas, todos esos hechos perversos, a la luz de Jesús van a ser revelados, van a ser vistos, y eso es lo que la humanidad no quiere. Y por eso la humanidad decidió seguir en tinieblas y rechazar la luz, porque la humanidad sabe que si se acerca a Jesús, va a mostrar su pecado, va a mostrar su maldad. Y aunque parezca algo que lo entendemos solamente los cristianos y que pensamos que el mundo es así, realmente la gente en su interior no quiere acercarse a Dios, no quiere acercarse a Jesús, porque tiene miedo de ser descubierta tal cual es. Tienen miedo de que en su conciencia, si realmente hubiera un Dios y pudieras conocerlo en su totalidad, tienen miedo de que saque a la luz todos aquellos que tienen oculto. La humanidad entera prefirió andar en tinieblas y rechazó la luz. Y a veces me pongo a pensar que tal vez nosotros, sin hacer obras malas, sin hacer cosas perversas, elegimos hasta qué punto nos acercamos a la luz. Elegimos hasta dónde ir, hasta qué tanto me voy a acercar a Jesús. Porque a veces tal vez estamos escondiendo algo, que no es una gran perversidad, ni una gran obra mala, pero es como que si tuviéramos miedo de que si nos acercamos más vamos a estar desnudos delante de Dios, más vamos a ser transparentes, más se va a poder ver dentro nuestro, y decimos, no quiero que salga toda la luz. No quiero que Jesús sepa todo lo que soy. Aún en la inconsciencia de saber que Jesús es Dios mismo y sabe todo de nosotros, parece que nosotros a veces hasta regulamos hasta dónde nos acercamos a Jesús por creer que vamos a poder ocultarle algo. Y la humanidad funciona así. La humanidad se aleja de esa luz para no ser descubierta. Y así nosotros mismos a veces elegimos hasta dónde acercarnos. Tal vez no nos alejamos, pero sí elegimos hasta dónde nos queremos acercar, para no vernos totalmente vulnerables delante de la luz de Jesús. Juan 3:20 dice,
leíamos el 3.19, el Juan 3.20 dice, Débora, ¿me puede dar una mano con ese versículo, por favor? Sí. 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchas gracias, Débora. En NBI dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Es lo que estábamos hablando. El mundo no se acerca a Jesús porque tiene miedo de que esa luz deje en descubierto sus obras, deje en descubierto su corazón, su interior, sus sentimientos, tal vez sus rencores, sus amarguras. Y por eso el mundo no se acerca a Jesús. El mundo decide andar en tinieblas. Hermanos, esto de pensar la idea de este mundo con una luz apagada, que elige tener apagada la luz. Imagínense que llegan de noche a su casa y no se ve nada, y ustedes entran a su casa y no prenden la luz. Y caminan un poquito y se chocan la mesa. Y después se enojan porque se chocaron la mesa. Pero es por una elección que tuvimos nosotros de no encender la luz, porque nadie entra a su casa y entra chocándose todo porque no prende la luz. Sin embargo, aunque parezca una cosa que no podemos llegar a comprender en su totalidad, el mundo, aún sabiendo la luz que hay en Jesús, elige seguir andando en la oscuridad, seguir caminando en tinieblas. Por contraparte tenemos una luz encendida, Jesús siendo la luz. Capítulo 8, versículo 12 del libro de Juan. Seguimos avanzando en el libro. Pasa la escena de la mujer adúltera. Jesús había venido a orar, le traen una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio, ya es una historia muy conocida por la mayoría de nosotros. Esta mujer es arrojada delante de los pies de Jesús y le cuestionan a Jesús qué deben hacer con esa mujer, si deben lanzarle piedras, porque así lo decía la ley. Y Jesús, en una muestra de sabiduría impresionante, les dice que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí es donde las personas empiezan a retirar, reconociendo y entendiendo que había pecado en sus vidas y que no tenían cómo juzgar a una mujer que estaba haciendo prácticamente lo mismo que ellos. Inmediatamente a esto, dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. Es la primera vez que Jesús se autoproclama como la luz del mundo. Vemos a Juan ya dando un preámbulo, presentando a Jesús como la luz. Vemos al Antiguo Testamento en muchos de los pasajes presentando a Jesús que iba a venir, a ese Mesías, como luz en medio de las tinieblas. Pero él en este momento iba a decir, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo y él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Volvemos a Juan 1:4, lo menciono acá, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Vamos a Jesús de vuelta, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que marcábamos al principio, el propósito de esta luz es la vida, es traer vida, es sacarnos de las tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús en ese momento se presenta como la luz del mundo y dice
que el que le sigue no va a andar en tinieblas. Y hoy tenemos a ese Jesús frente nuestro, a ese Jesús que podemos seguir, y si lo seguimos, no vamos a andar en tinieblas. Tenemos la posibilidad de encontrarnos con Jesús, de llegar a Jesús y que Él sea la luz de nuestras vidas y que Él con esa luz nos dé vida a nosotros. Siguiendo en Juan, hay un milagro muy interesante que narra el Evangelio de Juan, que yo no me quiero equivocar, miren que les estoy tirando fruta, perdón, pero a mí me da la sensación, no lo estudié ni nada, estoy especulando, que es el milagro que tiene el relato más grande de los evangelios, a mí me parece, que es cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Si recuerdan esa historia, es muy interesante. Sucede el milagro, después le pasan a cuestionar al que recibió el milagro, después Jesús hace una reflexión acerca del milagro, acerca de la ceguera espiritual. Realmente es una descripción de milagros muy completa, porque hay aplicaciones de todo tipo que Jesús mismo da, y es en este mismo libro, un poco más adelante de lo que estamos leyendo, capítulo 9, en medio de esta historia, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, quiero leer 4 versículos, a partir del versículo 2 del capítulo 9. Dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Ante este cuestionamiento que le hacen a Jesús y la respuesta de él, Jesús se desplaya en su respuesta y dice, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Luego ahí le van a empezar a cascotear, ¿no? Cuando él se declara que es la luz del mundo, cuando dicen, pero vos sos tu propio testigo. Pero Jesús nuevamente nos va a decir que Él es la luz del mundo. Y Jesús, hermanos, Jesús es la luz en medio de las tinieblas. Jesús es la luz en un mundo lleno de pecado. Y Jesús, hacer esa luz, es luz de verdad, es luz de justicia, luz de sanidad para la humanidad perdida en tinieblas. Estuve leyendo un poco acerca de las aplicaciones que tiene esa palabra que usa Juan para la luz, y tiene mucho que ver con la idea de, obviamente, de la luz, de la iluminación, pero también con la idea de la verdad. Jesús es luz, y es una luz en verdad, que revela la verdad. Su palabra es la verdad. Dice en los Salmos, un salmo muy conocido por todos nosotros, lámpara es a mis pies tu palabra. La verdad de Jesús, la verdad de Dios es lámpara a nuestros pies, ilumina nuestros caminos. Esa luz que es verdad, pero esa luz que también es justicia. Esa luz que si la trasladamos a un mundo lleno de tinieblas, va a traer justicia. Una luz que va a traer sanidad. Van a traer sanidad física, pero también va a traer sanidad espiritual. Sanidad de naciones enteras que están sufriendo. Hablábamos de lo que está sucediendo en Haití. Cuánto necesita esa nación la luz de Jesús. Cuánto necesita la humanidad entera la luz de Jesús. Esa luz que nos va a traer verdad, justicia y sanidad.
Pero hermanos, es interesante lo que dice Jesús en este versículo que leíamos. Dice, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mientras esté yo en el mundo. Jesús hoy en día sigue siendo luz. Jesús sigue estando con nosotros y podemos seguir declarando que Jesús, que Él es la luz del mundo. Pero nuestra responsabilidad hoy es encender esa luz. Nuestra responsabilidad es llevar esa luz de Jesús. En la canción que cantábamos recién hablaba un poco de esta idea. Es verdad, Jesús es la luz, es Él. Pero hoy nosotros, como sus hijos, tenemos la responsabilidad de llevar esa luz a todo lugar. A todo lugar donde vayamos, a todo lugar que no haya sido llevada esa luz. A todo este mundo lleno de tinieblas, nosotros debemos encender la luz. Llevar esa luz de Jesús. La luz está ahí. Jesús es la luz. Simplemente nosotros tenemos que llevar a Jesús. Y así, el que le siga no andará en tinieblas, sino que tendrá vida. Nuestra vida debe ser portadora de la luz de Jesús. No debe portar nuestra propia luz. No debe tener que ver con lo que nosotros somos, con lo que podemos lograr. Aún con los logros que podemos tener ministeriales dentro de la iglesia. No estoy hablando de cosas más efímeras, estoy hablando con cosas que tal vez tienen que ver con nuestra vida como cristianos. Pero no tiene que ver con eso, ni qué tan lejos hemos llegado, ni a qué lugar hemos llevado la palabra, sino que nuestra vida misma irradie la luz de Jesús. Y que el centro de lo que vean en nuestras vidas no sea lo que somos nosotros, sino lo que es Jesús en nuestras vidas. Y que de esa forma nosotros podemos llevar luz. En primera de Juan mismo, en otra de sus cartas, dice, si quieren acompañarme, es primera de Juan 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1, 5 al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Debemos estar en la luz y vivir en la luz, así como Jesús mismo es luz. Somos llamados a llevar ese yo soy de Jesús, ese yo soy la luz. Somos llamados nosotros a llevarlo y a compartirlo. Incluso pensaba mientras preparaba este mensaje que sin despreciar a los demás hermanos que van a estar compartiendo esto yo soy, creo que la idea de Jesús como luz es la que más se repite no solo en el Evangelio de Juan, sino que en toda la Biblia. Todo bien, Daniel, con tu pan y todo. No, fuera de broma, que es tremendo que yo soy de Jesús, pero realmente la idea de Jesús como luz se traslada realmente de toda la Biblia. Incluso vamos a ver en Efesios, andad como hijos de luz. Vamos a ver en los Salmos, y menciones a esto, en Isaías, en Malaquías, esta idea de Jesús siendo luz, de ese Salvador que iba a venir al mundo a
hacer desaparecer las tinieblas. ¿Qué es la oscuridad si no es la ausencia de luz? O hay quienes dicen todo lo contrario. Pero en la realidad espiritual que vive nuestro mundo, creo que el mundo está, y es lo que nos dice la palabra de Dios, el mundo está perdido en tinieblas y en oscuridad. Y lo que falta justamente es esa luz de Jesús, que venga a traer vida, que venga a traer justicia y que venga a traer sanidad a todos. Hermanos, tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos la enorme responsabilidad y compromiso de que, porque somos hijos de Dios, debemos llevar la luz de Jesús. Es un llamado muy grande que nos hace el Señor a tener una vida íntegra, a tener una vida que irradie lo que Él mismo es. ¿Cuánto podría cambiar nuestro entorno más cercano, en principio, si nosotros fuéramos luz? Pero para eso necesitamos acercarnos más a Él. Necesitamos no poner una barrera nosotros mismos hasta dónde nos acercamos. Necesitamos tomar decisiones en nuestras vidas que permitan que realmente seamos luz en medio de las tinieblas. A veces solo somos buena gente, somos buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo, buenos compañeros de estudio, somos simpáticos, somos macanudos, como decimos por allá, pero tal vez no somos luz. Hay gente que no tiene a Cristo y puede ser buen vecino, buen compañero, puede ser buena gente, pero nada más que eso. Y a veces tal vez nos conformamos nosotros con ser solo eso. Creemos que es suficiente con que si le caemos bien a las personas es porque tenemos un buen testimonio. Pero hay un paso más. Hay un paso más en nuestro testimonio. No es solamente ser buena gente y caerle bien a todos. Es ser luz. Y ser luz implica que en el lugar donde estemos no va a haber oscuridad, no va a haber tinieblas, que va a haber verdad, va a haber justicia y va a haber sanidad. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y tú nos hablas a través de ella. Señor, que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, porque Jesús es la luz de nuestras vidas y Él trae vida, Señor, a cada uno de nosotros. Pero que podamos entender también nuestra parte, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de que como hijos tuyos, Señor, llevar esa luz a la humanidad, llevar esa luz a nuestro entorno, Señor. Que podamos iluminar y que no haya tinieblas, que no haya oscuridad a nuestro alrededor, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos y te pedimos que obres en nuestras vidas, Señor, para que cada día podamos acercarnos más a ti y así no andar en tinieblas y así poder llevar al mundo a encontrarse con la luz. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.